Bienvenidos a The Deep Dive. Hoy nos vamos a sumergir en las ideas de Jordan Peterson y su libro 12 reglas para vivir. Vamos a explorar conexiones fascinantes. Por ejemplo, ¿qué tiene que ver la postura de una langosta con el éxito en la vida? O la sabiduría ancestral de Caín y Abel. Y cómo los mitos antiguos nos pueden guiar en el mundo moderno. 12 reglas para vivir nos invita a un viaje profundo por la psicología, la filosofía, la mitología. Peterson, combinando anécdotas personales con rigor científico, nos da una guía para navegar por las complejidades de la vida y encontrar un propósito. Totalmente. Este Deep Dive va a ser muy útil para quienes se sientan perdidos o busquen una brújula en la vida. Queremos extraer esas pepitas de sabiduría, esos consejos prácticos para vivir una vida más plena y con más significado. Empecemos con una de las ideas más interesantes de Peterson, la conexión entre la postura y el dominio, que él observa en la jerarquía de las langostas. ¿Sabías que la postura de una langosta está directamente relacionada con su posición social? Es fascinante. Pero ¿cómo se relaciona esto con nosotros, los humanos? ¿Es simplemente fingir hasta lograrlo? No es tan simple. Peterson sugiere que una postura erguida puede influir en nuestra confianza y en cómo nos perciben. Lo curioso es que esta conexión entre postura y dominio tiene una base biológica, la serotonina, que compartimos con las langostas. Serotonina, la que nos hace sentir bien. Exacto. La serotonina regula el estado de ánimo y el comportamiento tanto en langostas como en humanos. En las langostas, altos niveles de serotonina se asocian a una postura erguida y a un comportamiento dominante. Niveles bajos a una postura encorvada y sumisión. Increíble. Entonces Peterson sugiere que al enderezarnos, podríamos aumentar la serotonina y por lo tanto nuestra confianza. Es una posibilidad interesante. No es solo aparentar, sino entender que cuerpo y mente están conectados. Al mejorar la postura, podríamos estar enviando señales al cerebro que activan cambios químicos y emocionales. Me hace pensar en la mejora personal genuina, algo que Peterson menciona a menudo. No es solo una fachada, ¿verdad? Claro, la postura es solo una pieza de rompecabezas. La transformación real implica trabajo interno, examinar nuestras creencias, enfrentar nuestros miedos, cultivar virtudes como la responsabilidad y la honestidad. Hablando de enfrentar miedos y de la lucha entre el bien y el mal, Peterson usa la historia bíblica de Caín y Abel para ilustrar la capacidad humana para ambos. La historia de Caín y Abel nos recuerda que todos tenemos dentro la semilla del bien y del mal. Peterson se centra en el resentimiento y la envidia de Caín, que lo llevan a cometer el acto definitivo del mal. Y estas mismas emociones, sin control, pueden ser destructivas en el mundo moderno. Casualmente, vemos ejemplos constantemente: venganzas, violencia, guerras, todo impulsado por el resentimiento y la envidia. Es como si la historia de Caín y Abel se repitiera una y otra vez. Sí. Y aquí Peterson nos desafía a ser conscientes de nuestras sombras, de esos impulsos destructivos. Nos invita a preguntarnos, ¿cómo podemos contrarrestar estas fuerzas? ¿Cómo elegir el camino del bien, incluso cuando nos tienta la oscuridad? Peterson propone que la clave está en la acción consciente, en elegir evitar el dolor y el sufrimiento innecesarios. Me gusta esa idea, ser conscientes de nuestras acciones y sus consecuencias. Es un principio fundamental para una vida ética y significativa. No se trata de ser perfectos, sino de esforzarnos por actuar de una manera que contribuya al bien tanto para nosotros como para los demás. Y hablando de significado, Peterson también explora la idea de que la vida está llena de desafíos y sufrimiento. Usa la historia de Adán y Eva, expulsados del paraíso, para ilustrarlo. Es importante destacar que Peterson, aunque reconoce el sufrimiento como algo inevitable, no se queda ahí. No niega la posibilidad de encontrar significado y propósito, incluso en medio del caos. De hecho, argumenta que el significado surge al enfrentar la adversidad y perseguir lo que es valioso. Entonces, ¿cómo encontramos ese significado en un mundo que a menudo parece caótico e impredecible? ¿Cómo evitamos caer en la desesperanza frente al sufrimiento? Peterson nos invita a mirar las historias antiguas, los mitos, las leyendas que han perdurado. Por ejemplo, el mito egipcio de Horus y Seth. Horus, a pesar de sufrir una traición terrible y la pérdida de un ojo, elige luchar por la justicia y restaurar el orden. Es una historia inspiradora. Horus no se rinde ante el dolor, sino que encuentra un propósito que le da fuerza. ¿Es eso lo que Peterson quiere decir con perseguir lo que es valioso? Sí, se trata de encontrar algo más grande que nosotros, algo que nos inspire a actuar con valentía y a contribuir al mundo, incluso cuando las cosas se ponen difíciles. Al conectar con nuestros valores, encontramos un propósito que trasciende sufrimiento. Esto me lleva a otra idea de Peterson, la conversación auténtica. ¿De qué se trata? La conversación auténtica, según Peterson, es aquella en la que ambos se escuchan con atención, se esfuerzan por comprender al otro y buscan la verdad juntos. Un diálogo que va más allá de las opiniones superficiales y se adentran en el pensamiento y la experiencia humana. Suena difícil en un mundo donde evitamos temas difíciles o nos quedamos en la superficie.
Peterson da algún consejo para practicar esa escucha genuina. Por supuesto. Pearson recomienda una técnica de Carl Rogers. Resumir y validar la perspectiva del otro antes de dar la propia. Mostrar que hemos escuchado y comprendido antes de opinar. Crear un espacio de respeto que facilite el diálogo. Me parece una herramienta muy útil, tanto para hablar con otros como para la autoconversación, ese diálogo interno que a veces es tan crítico. Exacto. La conversación interna honesta es esencial para crecer. Pearson nos invita a ser nuestros propios abogados del diablo, a cuestionar nuestras creencias y buscar la verdad, aunque sea incómoda. Y hablando de cuestionar creencias, Peterson también nos advierte sobre el peligro de las ideologías totalitarias, las que priorizan el bien colectivo sobre la responsabilidad individual. Sí, Peterson analiza los fracasos de regímenes comunistas como la Unión Soviética o la China maoísta como ejemplos de cómo las utopías pueden ser pesadillas si se basan en una visión simplista del ser humano, ignoran la complejidad de los individuos, sus motivaciones y pueden llevar a la opresión y la violencia en nombre del bien común. Un tema complejo y relevante hoy, con el auge de la política identitaria y la culpabilización colectiva. ¿Cómo evitamos caer en la trampa de soluciones simplistas que prometen utopía a costa de la libertad? Peterson nos insta a ser críticos con las ideologías, a no caer en promesas utópicas que ignoran la realidad. Nos recuerda que la libertad individual, la responsabilidad personal, la búsqueda de la verdad son valores fundamentales. Volviendo al mensaje de 12 reglas para vivir, Peterson enfatiza la responsabilidad de nuestra vida y vivir según nuestros valores. Y ahí la verdad es fundamental. Ser honestos con nosotros y con los demás es la base de una vida con significado. Peterson nos reta a confrontar nuestras sombras, a reconocer errores y buscar la verdad incluso cuando duele. Recuerdo una anécdota del libro sobre una paciente que encontró significado cuidando a su nieta. Un ejemplo del poder del amor y la responsabilidad. Sin duda, el camino a una vida plena no es fácil, pero vale la pena recorrerlo. Hemos explorado temas cruciales de 12 reglas para vivir. La postura, el bien y el mal, el significado en el caos, la conversación auténtica, los peligros de las ideologías. Y esto nos lleva a la siguiente parte, donde Peterson profundiza en la autoevaluación y las metas. ¿Listos para seguir explorando? Por supuesto. Veamos cómo aplicar estas ideas para mejorar nuestras vidas. De acuerdo. Pero antes, recuerden que hay más información en el enlace bajo este podcast. No olviden hacer clic en el enlace para más información. Ahora sí, sigamos con nuestra inmersión en 12 reglas para vivir. Peterson propone algo que me parece revolucionario. Dice, trátate a ti mismo como si fueras alguien a quien tienes la responsabilidad de ayudar. Esa idea me intriga. ¿Cómo lo ponemos en práctica? ¿Qué significa realmente? Significa prestar atención a tus necesidades, a tus deseos, y negociar contigo mismo de manera justa. En lugar de ser tu peor crítico, te conviertes en un aliado de tu bienestar. Imagina que eres un entrenador pero compasivo, que busca lo mejor para su atleta. Me gusta la analogía, es como convertirte en tu propio mejor amigo. Exactamente. Y en este proceso, Peterson enfatiza las metas modestas. Reconocer nuestras limitaciones, empezar poco a poco. ¿Algún ejemplo de cómo aplicar esto en día a día? ¡Claro! Peterson propone un ejercicio muy simple. Al final del día, pregúntate, ¿cómo puedo hacer que mañana sea un poco mejor? Identifica una pequeña acción que puedas hacer y recompénsate por el esfuerzo. No importa si la recompensa es pequeña, lo importante es reconocer tus logros. Pequeñas acciones, pequeñas recompensas, pero con constancia. Me gusta esa idea de progreso gradual. La constancia es clave. Peterson lo llama interés compuesto, un efecto acumulativo que con el tiempo genera grandes resultados. Como una bola de nieve, ¿no? Que va creciendo a medida que rueda. Un pequeño paso cada día te puede llevar muy lejos. Exactamente. Y a medida que te comprometes con esta mejora continua, tus aspiraciones también se expanden. Dejas de ser un simple espectador. Eso. Te conviertes en el protagonista. Peterson usa la metáfora de la viga en el ojo. Nuestras acciones determinan cómo vemos el mundo. Al actuar, vemos nuevas posibilidades. Es como si la acción nos despejara la visión. El camino se abre frente a nosotros. Sí. Y esto nos lleva a rodearnos de las personas adecuadas. Peterson dice que debemos elegir con cuidado a nuestros compañeros de viaje. ¿Te refieres a rodearnos de gente que nos inspire, que nos apoye en nuestro crecimiento? Exactamente. Gente que celebre nuestros éxitos y nos critique constructivamente cuando nos equivocamos. Gente que nos impulse a ser mejores. Que no nos arrastren hacia abajo, con negatividad o cinismo. Precisamente. Peterson observa que las personas que no aspiran a cosas elevadas a menudo sabotean, consciente o inconscientemente, a quienes sí lo hacen. Como Caín y Abel. La envidia y el resentimiento pueden llevar a la destrucción. Exacto. Cualquier buen ejemplo es un desafío para quienes prefieren la inmovilidad. Al aspirar a algo más, ponemos en evidencia las carencias de otros. Eso genera resentimiento.
Pero también puede inspirar a otros a buscar su propio camino. Es un arma de doble filo. El poder del ejemplo positivo eleva a quienes nos rodean o despierta resentimiento, depende de ellos. Ahora bien, Peterson también habla de la desigualdad. No todos somos iguales en habilidades o resultados. Es un tema delicado. Nuestra sociedad idealiza la igualdad absoluta. Sin embargo, Peterson argumenta que la igualdad absoluta requiere sacrificar la individualidad. Nos deja sin nada por lo que luchar. La diversidad de talentos, de aspiraciones, es lo que enriquece la vida. La igualdad absoluta sería como una orquesta donde todos tocan el mismo instrumento. Exactamente. Una cultura sana permite a las personas jugar y ganar de muchas maneras. Peterson usa la analogía de los juegos para explicar esto. No todos podemos ganar el mismo juego, pero hay muchos juegos en los que participar y encontrar satisfacción. Una analogía poderosa. Y nos lleva a la siguiente sección. Las ideologías y sus consecuencias. ¿Qué nos dice Peterson sobre las ideologías? Un tema crucial hoy en día. ¿Cuáles son sus ideas principales? Peterson advierte sobre las ideas utópicas, las que prometen un paraíso a costa de la libertad individual. Use el ejemplo de los regímenes comunistas del siglo XX para ilustrarlo. Sí, analiza cómo esas ideologías, que prometían un mundo mejor, terminaron generando opresión, violencia, muerte a gran escala. Y destaca cómo se basan en una visión simplista del ser humano. Ignoran la complejidad de los individuos y sus motivaciones. Es importante recordarlo en un mundo donde nos ofrecen soluciones fáciles a problemas complejos. Las ideologías que ignoran la realidad humana están destinadas al fracaso. Peterson nos insta a ser críticos, a no caer en promesas utópicas. Exacto. Y aquí aborda un tema paradójico. Dice que incluso la compasión puede ser un vicio. ¿Cómo es posible? La compasión suele verse como una virtud. Peterson señala que una compasión excesiva puede llevar a la subyugación. Sacrificar nuestro bienestar por los demás constantemente. En lugar de ayudar, terminamos siendo víctimas de nuestra propia bondad, esclavos de las necesidades de los demás. Exacto. Peterson nos insta a ser firmes en nuestras convicciones, a no dejarnos pisotear incluso por compasión. Encontrar un equilibrio entre ayudar y cuidarnos. Un equilibrio delicado. ¿Cuándo sabemos que la compasión se convierte en un obstáculo? Requiere autoconocimiento y honestidad. Peterson nos invita a reflexionar sobre nuestras motivaciones. ¿Ayudamos por un genuino deseo de contribuir o por una necesidad de sentirnos necesarios o virtuosos? Una pregunta profunda nos lleva a la siguiente sección. La importancia de ser valientes, de confrontar nuestros miedos. Peterson usa la imagen de un niño aprendiendo a montar en monopatín para ilustrar la importancia de asumir riesgos, de no dejar que el miedo nos paralice. Una imagen evocadora. Todos tenemos miedos, pero no podemos dejar que nos controlen. Al confrontarlos, crecemos y nos fortalecemos. Cada vez que salimos de nuestra zona de confort, expandimos nuestros límites. La valentía como un músculo que se desarrolla con el ejercicio. Cuanto más la practicamos, más fuerte se vuelve. Exactamente. Y al ser valientes, nos abrimos a nuevas posibilidades, a nuevas experiencias. Peterson también habla de prestar atención a los detalles, a no ignorar las pequeñas cosas que pueden impactar en nuestras vidas. Para ilustrarlo, usa el ejemplo de acariciar a un gato en la calle. Curiosa metáfora. ¿Qué quiere decir? Nos invita a estar presentes, a apreciar la belleza y la simplicidad de lo cotidiano. A veces nos perdemos en las grandes preocupaciones y olvidamos disfrutar de los pequeños placeres. Es como si, al prestar atención, encontráramos pequeños tesoros en lo ordinario. La vida se vuelve más rica. Exacto. La vida está llena de pequeños milagros si nos detenemos a observarlos. Un amanecer, una sonrisa, el canto de un pájaro. Regalos que a menudo pasamos por alto. Al estar presentes, nos abrimos a la posibilidad de experimentar la vida con mayor intensidad, con gratitud. Peterson también destaca el humor, la capacidad de reírnos de nosotros mismos y de las situaciones difíciles. Es fundamental para la resiliencia. El humor como un escudo. Una forma de mantener la perspectiva en momentos difíciles. Exacto. Peterson nos invita a no tomarnos la vida demasiado en serio, a encontrar el lado cómico incluso en lo más desafiante. La risa nos libera. La risa para liberar tensiones y mantener una perspectiva sana. Y al reírnos, nos conectamos con nuestra humanidad y con la de los demás. Es un recordatorio de que, a pesar de las dificultades, la vida también puede ser divertida, alegre. Y esa alegría nos lleva a la última sección del libro. Peterson reflexiona sobre el sufrimiento y la posibilidad de redención. Un tema profundo e inevitable. ¿Qué nos dice Peterson sobre el sufrimiento? Peterson reconoce que el sufrimiento es inseparable de la vida, pero no tiene por qué destruirnos. ¿Podemos elegir cómo responder? Usa la historia de Job, ¿verdad? Job, a pesar de perderlo todo, no maldice a Dios, encuentra la fuerza para seguir. Un ejemplo de resiliencia, de fe inquebrantable.
Job nos enseña que incluso en el dolor más profundo podemos encontrar la fuerza para seguir adelante. Peterson argumenta que al enfrentar el sufrimiento con valentía y honestidad, podemos encontrar un significado más profundo. El sufrimiento puede ser una oportunidad para crecer, para transformarnos. No es algo que debamos evitar, sino una experiencia que, bien llevada, nos fortalece. Es como si el sufrimiento nos pusiera a prueba, nos ayudara a descubrir nuestra propia fortaleza. Al superar la adversidad, emergemos transformados, con mayor comprensión de nosotros mismos y del mundo. Peterson también nos recuerda que no estamos solos. Todos enfrentamos desafíos, pérdidas a lo largo de la vida. Usa el ejemplo de la crucifixión de Cristo para ilustrar la idea de que el sufrimiento puede ser redentor, no solo para el individuo, sino para la humanidad. Una idea poderosa. El sufrimiento como un acto de amor y sacrificio. Y al compartirlo, creamos comunidad, un propósito compartido. Un recordatorio de que incluso en el dolor podemos encontrar belleza y significado. El sufrimiento nos conecta con nuestra humanidad y con la de los demás. Y esa belleza nos lleva al final de nuestro viaje por 12 reglas para vivir. Hemos cubierto mucho terreno, explorado temas complejos. ¿Qué nos queda entonces? Hemos absorbido mucha información, sabiduría. ¿Cuál es el siguiente paso? ¿Cómo lo integramos en nuestras vidas? Nos queda lo más importante, poner estas ideas en práctica, integrarlas en nuestro día a día, convertirlas en acciones. No basta con entender a Peterson, hay que encarnarlo, vivirlo. Exacto. Y para eso, Peterson nos da herramientas. Una de ellas, la precisión en el lenguaje. Precisión en el lenguaje. Ser cuidadosos con las palabras que usamos. Decir lo que realmente queremos decir. Evitar la ambigüedad, la vaguedad. Las palabras tienen mucho poder, ¿no? Pueden construir o destruir, crear claridad o confusión. Precisamente, la precisión en el lenguaje nos ayuda a pensar con claridad y a comunicarnos mejor. Es como si las palabras fueran los ladrillos con los que construimos nuestros pensamientos, nuestras relaciones. Me gusta esa analogía. Al usar las palabras con cuidado, con precisión, creamos estructuras sólidas. Peterson también nos advierte sobre el resentimiento, la victimización, porque son tan dañinas. El resentimiento es un veneno. Nos corroe por dentro, nos ata al pasado, nos impide perdonar, nos roba energía, alegría. Como si cargáramos un peso, ¿no? Un lastre que nos frena. Y la victimización nos atrapa en un ciclo de culpa, de autocompasión. Nos hace sentir impotentes, nos impide asumir la responsabilidad. Pero eso nos dice que nos liberemos de estas emociones tóxicas. Romper las cadenas de resentimiento, la victimización. Sí, asumir la responsabilidad de nuestras acciones, de nuestras elecciones. Dejar de culpar a otros, convertirnos en protagonistas. Y hablando de historias, Peterson usa muchos mitos, relatos antiguos, para ilustrar sus ideas. ¿Por qué recurrir a esa sabiduría ancestral? Los mitos son como un espejo. Reflejan las experiencias universales, los desafíos, las posibilidades de la vida humana. Peterson dice que los mitos tienen verdades profundas sobre la naturaleza humana, verdades que van más allá del tiempo, de la cultura. Exactamente. Al estudiarlos, aprendemos de quienes nos precedieron, encontramos inspiración, guía para nuestras vidas. Como si los mitos fueran un mapa, ¿no? Para navegar por el terreno complejo de la existencia. Me gusta esa imagen. Los mitos nos ofrecen un mapa, un conjunto de arquetipos, un lenguaje simbólico para entendernos a nosotros mismos, al mundo. Peterson nos anima a leerlos, a reflexionar sobre ellos, a encontrar las claves para una vida con significado. Hemos llegado al final de nuestro viaje por 12 reglas para vivir. Ha sido enriquecedor, lleno de ideas que nos hacen pensar, que nos inspiran. ¿Qué te llevas de este viaje? ¿Qué ideas te resonaron más? Me quedo con la importancia de tomar las riendas de mi vida, de buscar la verdad con valentía, de cultivar la disciplina, el orden, de encontrar un propósito que vaya más allá de mi propia existencia. Y yo con la idea de que la vida, a pesar del sufrimiento, puede ser una aventura con significado. Que el camino hacia una vida plena está lleno de pequeños actos de valentía, de honestidad, de amor. Esperamos que nuestros oyentes se sientan inspirados a explorar más las ideas de Jordan Peterson. Y aplicarlas en sus vidas, para crear un mundo más justo, más compasivo, más significativo. Antes de despedirnos, recuerden que pueden encontrar más información en el enlace debajo de este podcast. No olviden hacer clic en el enlace para más información. Hasta la próxima.